¿Quién es Moon Knight o el Caballero Luna? Origen e historia sobre él en Marvel Comics y en el UCM. Su nombre es Mark Spector. Nació en Estados Unidos, hijo de un rabino que logró escapar del enjuiciamiento de los nazis cuando invadieron Checoslovaquia. Así que Mark creció en un barrio pobre de Chicago, donde su padre, Elías, era objeto de discriminación, lo que a Mark hacía enfurecer dado que su padre nunca luchaba contra esa persecución. Y durante los últimos años de su infancia, Mark descubre por casualidad que el amigo cercano de su familia, el rabino Yitz Perman, que era en realidad un desertor nazi y aparte era un asesino en serie y torturador de judíos. ¡Qué mal! Pero desafortunadamente para Mark es descubierto por el rabino, así que se ve obligado a luchar de manera desesperada para tratar de salvar su vida y de paso escapar del rabino, lo cual lo consigue afortunadamente. Y después de esto, obviamente el rabino desaparece sin dejar rastro. Y hasta ahí todo estaba muy bien, pero resulta que Mark, por este evento traumático, había desarrollado un trastorno de identidad disociativo. En pocas palabras, a desarrollar personalidades múltiples, que en este caso fueron las dos primeras personalidades llamadas Steve Grant y Jet Loki, de las cuales hablaremos más adelante. Así que su padre, al ver este problema, decide internarlo en el hospital psiquiátrico de Putnam. ¡Qué cruel! Donde se le aparece por primera vez la deidad egipcia llamada Khonshu, la cual afirmaba que él era su verdadero padre. Así que Mark pasa varios años en este hospital psiquiátrico hasta que sucede la muerte de su padre. Por ende, a Mark se le permite salir del hospital temporalmente para que pueda asistir al funeral de su padre. Pero al volver a oír la voz de Khonshu, decide mejor escapar y fugarse del hospital. Así que Mark, unos meses después, se alista en la infantería de marina, donde sirve al menos por 3 años hasta que sus superiores se dan cuenta de su extraño comportamiento y obviamente es descubierto su origen y es dado de baja sin honores. Así que decide entrar a trabajar a la CIA, donde precisamente se reencuentran con su hermano Randall Spector, el cual desafortunadamente mata a la novia de su hermano Mark, dado que ella había descubierto el plan de contrabando de armas de su hermano. Y obviamente cuando Mark se entera de este hecho, toma represalias y le lanza una granada a su hermano, con lo cual obviamente pensó que estaba muerto, pero resulta que años después regresa para tomar venganza, pero esa es otra historia. Así que por este hecho, obviamente Mark deja la CIA y se inscribe en peleas ilegales, donde precisamente conoce a su mejor amigo Frenchy Tuchan, quien lo convence mejor a convertirse en mercenario a sueldo al igual que él, dedicándose a trabajar en diferentes asignaciones en continentes como África o América del Sur. Y en uno de esos viajes conoce precisamente a Raúl Bushman en Egipto, que era un sádico terrorista que había preparado una redada a un sitio arqueológico. Así que obviamente Bushman mata al arqueólogo principal, quien había encontrado una tumba de un faraón egipcio. Y en ese momento, antes de que Bushman matara a la hija del arqueólogo llamada Marlene, se interpone precisamente Mark, lo cual enfurece bastante a Bushman, así que hiere de muerte a Mark y lo deja medio muerto en el desierto. Y en el proceso matando a todos excepto a Marlene y a Friendship, el amigo de Mark, mientras Mark Spector logra arrastrándose llegar precisamente a la tumba del ídolo del dios Khonshu. Sí, el mismo que le hablaba cuando estaba niño. Y en ese momento su espíritu tuvo un encuentro con el dios Khonshu, quien le promete salvarle la vida a cambio de su servicio. No había otra manera. Así que Mark obviamente acepta y regresa a la vida. Después no se sabría si esto fue una ilusión o pasó realmente. Bueno, la cosa es que logra vencer a los hombres de Bushman mientras el mismo Bushman logra escapar. Después de este hecho decide mejor mudarse a la ciudad de Nueva York con su amigo Franchi y con la hija del arqueólogo Marlene, que se había convertido en su novia. Una vez ahí instalados empieza a desarrollar aún más sus personalidades, en este caso Steve Grant, que se convierte en un gran financiero invirtiendo el dinero que había ganado como mercenario, así que se vuelve millonario. ¡Qué buena onda! Mientras que la otra personalidad llamada Jay Loki se convierte en un taxista en la ciudad de Nueva York, cuyo propósito siempre fue la recaudación de información en las calles, al grado que fue desarrollando una red de informantes por toda la ciudad de Nueva York, y finalmente fue desarrollando equipo y vestuario para desarrollar su nueva personalidad, mejor conocida como el Caballero Luna o Moon Knight, el cual obviamente se convertiría en un superhéroe que lucharía contra el crimen en las noches. Bien, ahora pasemos a los poderes y habilidades de Moon Knight, el Caballero Luna. Entre sus habilidades es un piloto experto, un detective experto, es experto también en interrogatorios, es maestro tirador, es maestro en armas, sobre todo armas arrojadizas. Obviamente también es maestro en artes marciales, es multilingüe, tiene gran resistencia al dolor, así como también tiene una gran resistencia a ataques telepáticos y al control mental. Y ahora pasamos a los poderes, que en este caso lo dejé al último precisamente porque es lo más complicado de decir, porque no se sabe exactamente si es que lo llega a tener o no. Dado que el dios Khonshu hasta hace pocos años se confirmó que sí era un ser real, porque antes se pensaba que era realmente un ser imaginario. Pero ahora lo que no se sabe es que si realmente él otorga poderes o nada más es un ser que vive en la mente de Mark Spector. Así que los poderes que voy a mencionar entre comillas. Por lo pronto se dice que Mark Spector es inmortal. Imposible.
dado que ha sido revivido en más de una ocasión por el dios Khonshu, así como también el dios Khonshu le ha dado armas místicas o mágicas que le daban fuerza, resistencia y agilidad y velocidad sobrehumanas, sobre todo dependiendo la fase de la luna, así como también le ha otorgado visiones y una percepción extrasensorial, sobre todo para entes sobrenaturales. Y Moon Knight, el Caballero Luna, apareció por primera vez en el cómic Werewolf by Night número 32 de agosto de 1975, y este personaje lo veremos por primera vez en la serie de Disney Plus de Caballero Luna, interpretado por Oscar Isaac, que ya veremos cómo el UCM lo maneja, porque realmente este personaje es impredecible y nunca se sabe si realmente pasa lo que sucede en sus cómics. ¿O cuál es tu opinión? Ponme en los comentarios y obviamente no te olvides de suscribirte para más contenidos de Marvel. Dale like y comparte. Gracias por el apoyo y que viva Marvel. Bye.